buenas noches, otra edición de nuestro panorama de noticias aquí en TV Mundos. Sin duda alguna, la información de la jornada ha sido la sanción en ley desde la Cámara de Diputados, que tomó lo que ya venía desde el Senado, la ley de antidespidos. Este es el nombre genérico que se le ha dado a una normativa que el oficialismo prometió vetar. Concretamente ya advirtió que se encargará de vetarla el presidente Mauricio Macri. Esta ley proveniente del Senado, que es un poco más suave que la que se trabajaba en la Cámara de Diputados originalmente, impide los despidos en el ámbito estatal y privado por 180 días, retroactivo al 1 de marzo. Y a su vez, en casos de extrema necesidad, en casos que la empresa cierre, no se podrá impedir el despido, pero en este caso la indemnización se debe ser doble. Apenas 6 meses en un contexto de gran desocupación que hay en el país y en una recesión que solamente promete agudizar el actual problema. En la maratónica sesión que tuvieron en la Cámara de Diputados, también, y esto fue un artilugio, uno más del PRO, recordemos que Gabriela Michetti retenía en el Senado el dictamen para que se demorara en la Cámara Baja. Cuando llegó a la Cámara Baja y no hubo forma de evitar que las comisiones dieran el dictamen de mayoría, Emilio Monzó, el titular de la Cámara de Diputados, lo que puso en la orden del día está dentro de sus facultades, pero no deja de ser una chicana. 2 leyes, concretamente una de información pública que, bueno, en otra oportunidad vamos a debatir, no tiene ninguna utilidad en la forma en que ha sido instrumentada, y otra para la devolución del IVA a quienes estén en la clase pasiva, pero con normativas que también dejan afuera a todos. Otro de los temas que tendremos que debatir. Volvamos a la ley de antidespidos. De esta manera concluye la primera etapa de las 5 centrales obreras que en forma conjunta pasaron por el Congreso y exigieron esta ley. Luego un gran acto que se realizó en las vísperas del 1 de mayo, refrendaba el poder y el peso político de la sanción de la misma. Ahora la pelota quedó en manos del Poder Ejecutivo. Mauricio Macri tendrá que atreverse a vetarla. Si esto ocurre, los sindicalistas habían prometido que iba a haber medidas de fuerzas superiores a las que ya hay. Por otra parte, al mismo tiempo que sanciona de urgencia a Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, quizás el peor ministro de Trabajo que ha tenido la democracia, convocó al Consejo del Salario Mínimo. Obviamente tiene que reunirse y tiene que subir lo que es el salario mínimo. Tiene que actualizar la cifra de despido, que hoy por hoy es de apenas 400 pesos por mes. Pero lo que ha sido la vuelta de rosca es que en ese Consejo del Salario quiere proponer la prohibición de las huelgas, la posibilidad de despido sin indemnización, llevar los periodos de prueba de 3 meses a 1 año y por supuesto la jubilación, por un lado anticipada y por el otro prolongar la edad jubilatoria. Es decir, demasiadas reformas, todas en contra de los trabajadores, y de esta manera fíjense que han logrado que nadie hable, en definitiva, de paritarias. Ya no hablamos de paritarias, estamos atajando penales, y los penales son los hoy por hoy casi más de 200.000 despedidos que hay en la Argentina. Bien, pídamelo, diputado, por favor. Bien, está autorizado. Presidente, está autorizado. Sí, diputado Roberto. No, ponga el micro. las votaciones en general y en particular. No, diputado, lo tiene que solicitar y el cuerpo se lo tiene que aprobar. Por ahora vamos a votar en general. Corresponde votar en general el primer dictamen de mayoría de las comisiones de legislación del trabajo y otra, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se declara la emergencia pública en materia ocupacional. Orden del día 109. Se vota. ¿Están todos identificados? Sí. Bien.
Gustavo, es el orden del día 109. Votamos primero, Graciela. Sí, diputada Camaño. Presidente, como usted se imaginará, la abstención no votada, pero aceptada por usted, cambia el escenario político y cambia el resultado. Y como nosotros compartimos el espíritu de la ley que se propone en todos los dictámenes, menos en el de Cambiemos, vamos a votar afirmativamente el dictamen de la mayoría. Bien, diputada. A pesar de que la prensa hegemónica intente ocultar el tema de los Panama Papers, algún ligero movimiento de la justicia va comprometiendo cada vez más al presidente Mauricio Macri. Denuncias que está realizando el diputado Norman Martínez del Frente para la Victoria demuestra que en las últimas semanas se están tratando de esconder información que compromete al primer mandatario. Entre otras cosas, está ocurriendo en realidad transferencias de empresas de una mano a la otra para que se pierdan los rastros que llevan hasta el grupo Sogma y más precisamente al despacho de Mauricio Macri. Por otra parte, digamos también que justamente el juez federal Sebastián Casanelo está trabajando con este tema, se está investigando, el fiscal federal Delgado también está trabajando con el tema y aparentemente la destrucción de documentación que comprometería a Mauricio Macri es más rápida que la investigación. El matutino Página 12 este fin de semana demostró con documentación fehaciente que en realidad la empresa Fleet Trading, que justamente junto con Jagemuya eran las dos empresas más conocidas de las 12 que tiene Mauricio Macri en paraísos fiscales, no había operado, que se había abierto supuestamente para abrir Pago Fácil en Brasil y que luego esto no ocurrió. Bueno, no solamente Pago Fácil goza de muy buena salud en Brasil, sino que en definitiva también se está ante la circunstancia de que esta Fleet Trading trabaja y todavía inclusive está operatoria. Recordemos, este escándalo de los Panama Papers se instaló cuando un grupo de investigadores logró, a través del diario alemán Süddeutsche Zeitung, obtener información de un paraíso fiscal, concretamente Panamá, y en particular del estudio Mossack Fonseca, que es uno de los principales para hacer estas organizaciones destinadas a lavar dinero. Milagro Sala sigue detenida en Jujuy, en las mazmorras del gobernador Gerardo Morales, que ha instaurado prácticamente algo más que un régimen, parece una dictadura en esa provincia feudal norteña. En su intento de abortar la experiencia de los Collas, que alcanzaron la dignidad gracias a la organización Tupac Amaru, fue detenida, recordemos, en enero, la primera presa política en la Argentina. Nos referimos a Milagro Sala, titular de la Tupac. La causa judicial, el entramado judicial con una Corte Suprema Provincial con mayoría automática instaurada por el propio hombre del PRO, Gerardo Morales, ex radical, decíamos entonces, trabaja para tratar de encontrarle algo a Milagro Sala. Mientras tanto la mantienen detenida y suspenden las transferencias de dinero a las cooperativas, dejando de esta manera 60.000 trabajadores
cercanos a toda la comunidad Coya, que está en una situación realmente difícil. Bueno, una causa a pesar de ello, del año 2009, en la cual Gerardo Morales decía sentirse amenazado por Milagro Sala, cayó por falta de mérito. Vamos a la primera pausa y en instantes retornamos y volvemos con la candente actualidad de Brasil. Principales dictadores y asesinos de la historia de la humanidad: Hitler, Mussolini, Franco, derechistas. Aquí en tvmundos.com.ar. Ecoinformativo, revista de política, economía, deportes y cultura. Fundación Latinoamericana, desde Argentina, desde Buenos Aires, CELAC, para todo el mundo. Ecoinformativo, publicación de orientación y distribución internacional. El periodismo serio, el que dice lo que otros no se atreven. En un mundo de ruidos, esencial. En la segunda semana de mayo, el Senado brasileño, siguiendo la conducta de la Cámara de Diputados, recordemos, el brasileño es uno de los congresos más corruptos, se podría decir casi el más corrupto de Sudamérica, ya que está compuesto por muchos empresarios, evangelistas, masones, de dudosísimo origen, pero disponen de dinero, de medios de comunicación, y por eso acceden a las bancas. Realmente un fenómeno político muy particular el de Brasil. Bueno, suspendieron por 180 días a Dilma Rousseff a raíz de una causa que deberá investigarse ahora, una causa nimia, apenas un problema, digamos así, administrativo burocrático, ni siquiera se llevó nada para ella, no está sospechada de haberse enriquecido, no se llevó nada del Estado que no le pertenezca, lo único que hizo fue ordenar, y fíjese que ordenar pagar
las pensiones sociales aún antes de que se asentara una transferencia de un banco estatal a otro banco estatal. El efecto era que quienes reciben planes sociales cobraran en tiempo y forma. Sensibilidad social, un tema apenas burocrático que termina con la suspensión de Dilma Rousseff, que de esta manera obviamente atraviesa este problema político que se expande a la región. En su lugar se accedió el vicepresidente Michel Temer, uno de los hombres más, procesados dentro de Brasil, un hombre peligrosísimo de la ultraderecha, presidente del Partido Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB, un partido de caudillos del interior del país, y se rodeó de toda gente de la derecha, de la ultraderecha, todos hombres blancos, pertenecientes a las familias acomodadas y directivos y exdirectivos de las corporaciones, casi como un calco del gobierno argentino del régimen de Mauricio Macri. Entre otras cosas, el canciller es José Serra, que perdió la última elección, un hombre que representa al arco derechista y que de esta manera dijo va a restaurar las relaciones con Estados Unidos. Van a suspender una cantidad muy importante de planes sociales, la reducción de educación y cultura es manifiesta y hasta se dicen cosas gravísimas como que de golpe la salud pública pasará a ser paga. Un retroceso, un salto hacia atrás de Brasil, increíble, impensado. En las calles resiste el pueblo brasileño. Dilma Rousseff, con 54 millones de votos, fue destituida por 54 votos en el Senado. Señores, nada más, ya está disponible el número 72 de Eco Informativo. Ahí hablamos de la corrupción de la corrupción del partido de gobierno en la Argentina y sus secuaces. Ni bien estábamos cerrando, el tema crecía y se complicaba más. Y en realidad estábamos hablando que va a meritar más, lamentablemente, números dedicados a la corrupción del actual partido de gobierno en nuestro país. Daniel Docampo Espada, No Mundosnet, Televisión. Usted está en TV Mundos, canal digital por internet. Música, deportes, espectáculos, noticias, religión, todo aquí en tvmundos.com.ar. El mundo con visión latinoamericana. Bienvenidos a tvmundos.com.ar. En un mundo de ruidos, lo esencial. TV Mundos, Narcosur.